lógica, derogatoria, de lo que vimos el otro día. Vamos a ver hoy los métodos que utilizamos para interpretar correctamente la ley. ¿Y dónde están los métodos? Pues en la ley del organismo judicial. Pero previo a ver los métodos, quiero que entendamos cuál es nuestro idioma oficial en Guatemala, dónde está regulado, cuál es el idioma que nos rige, y lo tenemos en la ley del organismo judicial. ¿Quién nos hace el favor de darle lectura al artículo 11? Si no me escucha, me lo dice, me acerco más al micrófono, porque siento que me alejo de hoy y eso puede evitar que me escuchen correctamente. ¿Quién me ayuda? Licenciado, 11. A ver, sí, Carol, ¿me escuchamos? dice artículo 11 de la ley del organismo judicial, dice idioma de la ley. El idioma oficial es el español. Las palabras de la ley se entenderán de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, en la excepción correspondiente, salvo que el legislador la haya definido expresamente. Si una palabra usada en la ley no aparece definida en el diccionario de la Real Academia Española, se le dará acepción usual en el país, lugar o región de que se trate. Las palabras técnicas utilizadas en la ciencia, en la tecnología o en el arte se entenderán en su sentido propio a menos que aparezca expresamente que han usado un sentido distinto. Gracias, Carol. Entonces, lo importante es que tengan acá que el idioma oficial es el español. ¿Y dónde está desarrollado el idioma español? En el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Ahí está su definición de cada una de las palabras que utilizamos. Y la misma ley establece que en algunos casos, pues el legislador la define expresamente, pero tiene que decir él en qué sentido debe entenderse esa palabra. Si no lo dice, es el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Artículo 11, idioma oficial, es el español. No se les olvide. Hay una ley que esté en otro idioma que nos rija a nosotros en Guatemala o que venga del extranjero y nos rija, no se puede. Entendido cuál es nuestro idioma oficial, vamos a ver los métodos. Y aquí yo les había pedido que si tuvieran la oportunidad, regresaran un poquito a lo que es idioma español o el lenguaje, como también se le llamaba, y se le llama a ese curso. Y ahí están los métodos. Algo que vimos en la escuela primaria está en nuestra ley. Y hoy, pasados los años, lo encontramos en la universidad. Dicen, no, ¿cómo es posible? Claro que sí es posible. Todo es un sistema, todo está debidamente organizado. Y el primer método que encontramos es el método gramatical. Fíjense bien, gramatical, gramática, idioma español o lenguaje, como le quieran llamar, la gramática. La tenemos como primer método. El segundo método que tenemos es el método lógico. Bueno, aquí es el razonamiento que usa la persona de lo que está leyendo y cómo lo está interpretando y cómo lo está pensando. Recuerden ustedes que usamos mucho la palabra es lógico. Bueno, claro, es lógico. Si alguien estudia, ¿qué es lógico que va a ganar? Si alguien no estudió, ¿qué es lógico que va a perder? O sea, son razonamientos lógicos, razonamientos comunes que nos llevan a esas conclusiones. Esos son los dos métodos más importantes. Hay otros que también lo vamos a ver, pero de momento quedémonos ahí para seguir. Método gramatical y método lógico. Ahora bien, ese método lógico lo dividimos en dos métodos adicionales. Un método que se llama método sistemático y otro que se llama método histórico. ¿En qué consiste cada uno de estos métodos? Sistemático, bueno, todo el derecho es un sistema. Es como nosotros somos un sistema. Se recordarán ustedes en sus cursos de ciencias naturales, decían, bueno, el ser humano se compone de cabeza, tronco y extremidades. Es decir, todo está relacionado, la cabeza, el cerebro, luego con los demás órganos, que el tronco, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, es decir, todo es un sistema. Nosotros, como seres humanos, somos un sistema que lo maneja desde luego el cerebro, ¿verdad? El movimiento de las manos, el movimiento de la palabra, los pies para caminar, las rodillas, todos somos un sistema. Cuando tenemos una lesión simple en un brazo o en una pierna o en cualquier otra parte de nuestro cuerpo, ya no es un problema. ¿Por qué? Porque somos todo un sistema.
No somos una parte del sistema digestivo y no tiene nada que ver con el sistema respiratorio. No, todo está íntimamente relacionado. Lo mismo es acá. La ley es un sistema. Cuando ustedes van estudiando sus códigos, van a encontrar que está dividido en libros, llamémosle partes, más sencillo. Es decir, un libro es una parte, por ejemplo, en el Código Civil, el primer libro habla de todo lo relacionado con la persona. Ustedes van a encontrar ahí las personas, lo que es el derecho al nombre, derecho a un apellido, derecho que se inscriba, derecho que llegado a la mayoría de edad se reconozca su capacidad de ejercicio, que tiene capacidad de goce desde que nace, que tiene derecho contra el matrimonio, que tiene derecho a divorciarse, que tiene derecho a comer, todos los derechos del ser humano. En el libro primero está uno relacionado. El libro segundo van a ver todo lo que son los bienes, que ya lo vieron en derecho romano, de los bienes muebles, inmuebles, corpóreos, incorpóreos, tangibles, intangibles, es otro libro. Van a ver el libro tercero, que se debe el registro de la propiedad, cómo funciona. Van a ver el libro cuarto, lo que es la sucesión hereditaria. Sí, todo es un sistema, todo está estructurado de una manera que sea comprensible y aplicable correctamente. Pues es el método sistemático, todo es un sistema. Cuando queremos interpretar partecitas, artículos aislados, estamos haciendo una mala interpretación. No es la forma, hay que leer todos los artículos que tienen relación con el tema que estamos hablando. Si queremos saber lo que es derecho de alimentos, tenemos que leer completo ese capítulo, qué son los alimentos, quiénes son las personas obligadas a dar alimentos, en qué circunstancias se da, cómo se establecen las cantidades o los montos para que el juez pueda fijar una pensión. Es decir, todo eso lo entendemos así. Pero si leemos artículos aislados, el sistema no funciona. Es decir, el método sistemático. Permítame un segundito, Juanes, perdón. Disculpe, jóvenes, que me vinieron ahí a pedir algo. Bien. Eso es el método sistemático. Y el método histórico, pues se ven sus orígenes, cómo se inició, cómo ha evolucionado, cómo se ha discutido en el organismo legislativo el encargado de ese, cómo es su historia, cómo llegó ahí la iniciativa de ley, quiénes la propusieron, cuál fue el interés. Perdón, bueno, ¿por qué paga? No, perdón, compañero, no, es como, yo no estoy hablando de páginas, ahí son ustedes los que saben dónde está. Pero decía entonces que la historia es eso, ver cómo ha venido, cómo llegó al organismo encargado, qué discusiones hubieron, quiénes se opusieron, quiénes la apoyaron, qué modificaciones, es toda su historia, método de historia hasta que entra en vigor. Entonces, por favor, ¿dónde encontramos esos métodos? Pues los encontramos en lo que es la ley del organismo judicial. Pero ese artículo 10 que vamos a leer tiene lo que es los métodos de interpretación y los métodos de integración de la ley. ¿Qué diferencia hay interpretación e integrar? Mire, pues, se interpreta cuando la ley está ahí. Es decir, la leemos y ahí está. La ley no hay para dónde, solo es de interpretarla. Pero el legislador es un ser humano y puede dejar de regular una institución específica, o los cambios económicos, los cambios políticos, sociales hacen crear nuevas necesidades que necesitan regularse en la ley, pero no está. El juez tiene que resolver. Les decía el otro día que los jueces no pueden denegar a administración de justicia. Si no hay una norma aplicable, tendrá que integrar la ley. Y la integración también está en ese mismo artículo 10. Por eso vamos a ir diferenciando cuándo es interpretación y cuándo es integración. ¿Quién nos ayuda con la página? En el artículo 10, perdón, ya me estoy equivocando aquí también. Artículo 10, ley del organismo judicial. Interpretación. Yo leo. A ver, sí, Elsa. Interpretación de la ley. Las normas se interpretarán conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Cuando una ley es clara, no se desatenderá su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu. El conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes, pero los pasajes de la misma se podrán aclarar atendiendo al orden siguiente. A la finalidad y al espíritu de la misma. B, a la historia fidedigna de su institución. C,
a las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas. D. Al modo que aparezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. Reformado por el artículo 1 del decreto del Congreso número 75-90, el 31 de diciembre de 1990. Reformado por el artículo 1 del decreto del Congreso número 59-2005, el 11 de noviembre del 2005. Gracias, Elsa. Ahí está, miren. Ahí lo que le decía, tienen los dos temas que estamos hablando. La interpretación y la integración. Si ustedes ven el primer párrafo, se refiere exclusivamente al método gramatical. Ahora bien, el segundo es para aclarar o para integrar. Ahí pueden diferenciarlo claramente. Y se dice de la finalidad y espíritu de la misma, o sea, hay que buscar cuál fue la intención primaria del legislador para interpretar, para aclarar correctamente la norma. Dice, si no, hay que buscar de sus antecedentes, ir a ver lo que decíamos hace un momento del método histórico, hay que ir a ver cómo llegó esa norma, esa ley ahí al Congreso, quién la propuso, qué institución, qué personas, qué persiguen, cuáles son los fines que han tenido los legisladores en esa ley. Pero también habla sobre casos análogos. Hablábamos de la analogía el otro día. Decía que la analogía se permite en el derecho procesal o adjetivo. Pero les decía que en materia penal no se permite utilizarlo en el derecho sustantivo. Recuérdense que el sustantivo tiene derechos y obligaciones. Entonces decíamos que no se pueden crear delitos o hechos criminales o conductas antisociales o conductas ilegales por la analogía. Y nos habla también de la equidad y los principios generales del derecho. ¿Cuál es la equidad? Bueno, aquí lo que se busca, cuando no hay una norma aplicable, que se busca que el juez actúe con rectitud, con equidad, buscando la justicia del caso concreto. Y los principios generales del derecho, pues son todos los que están en la Constitución como en la doctrina. Principios generales del debido proceso, la legítima defensa, el derecho a de petición, es decir, todo eso que ya hemos mencionado. Esos son principios generales del derecho, porque los encontramos fuera del sistema legal en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es después de la Segunda Guerra Mundial. Son principios generales del derecho que vienen desde allá. Entonces, ahí están los dos temas, pero lo que yo quiero que tengan presente es que los dos métodos más importantes son el método gramatical y el método lógico. Ese lógico se divide en dos más, el método histórico y el método, ¿cuál les dije? ¿Se recuerdan? Método sistemático, licenciado. Gracias, Irene, ahí estamos. Quiere decir que se están poniendo atención, eso es lo importante. Otros libros agregan otros métodos como el método comparado, esos, pero no me interesa eso, me interesa que tengan ustedes clara la definición en nuestro derecho. Claro, es importante que ustedes estén estudiando, que conozcan que es un método comparado, pues es comparar leyes, de ahí donde surge la analogía, ¿verdad? También hay métodos de evolución o evolutivos o futuristas que van cambiando de acuerdo a las circunstancias del momento. Pero los dos métodos que quiero que tengan claro es el método gramatical y el método lógico. Por favor, gramatical, función de las palabras, como dice ahí. Lógico, la estructura de nuestro razonamiento. Eso es el método lógico. ¿Cómo razonamos nosotros correctamente? ¿Cómo podemos llegar a una conclusión válida después de un razonamiento? Somos un sistema, recuerden, el ser humano es un sistema, todo lo que hace es un sistema, así de simple. El sistemático y el histórico, pues ya vimos, es estudiar lo más importante. Esos son los dos métodos que quiero que tengan presentes. Pueden ustedes estudiar cualquier otro método que eso les va a ayudar a prepararse mejor. Y les decía el otro día que estos métodos son vitales para que los conozcamos y les hablaba de la integración y decíamos que los jueces en ningún momento pueden negarse a administrar justicia con el argumento de que no hay una norma, que ya lo buscó y que el método gramatical lo usó y que el método lógico ya lo usó, que no hay nada en ese sistema, ni históricamente tampoco. Entonces tiene que integrar la ley. ¿Cómo se integra? Ya vimos por casos de analogía, materia procesal o bien por la equidad o los principios generales del derecho. ¿Estamos ahí? En esos métodos que son los que necesito que tengan en mente.
¿O hay una duda en eso? Si hay duda, dígamelo, lo aclaramos. Bueno, Está solo claro, para, Alex. vaya, Nuria, gracias. Solo para Licenciado. concluir, entonces, leamos el artículo 15, por favor. Ley del organismo judicial. ¿Quién me ayuda? ¿Se lo puedo leer, Lick? Por favor. Artículo 15. Obligación de resolver. Los jueces no pueden suspender, retardar ni denegar la administración de la justicia sin incurrir en responsabilidad. En los casos de falta, obscuridad, ambigüedad o insuficiencia de la ley, resolverán de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 10 de esta ley y luego pondrán el asunto en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia a efecto de que, si es el caso, ejercite su iniciativa de ley. Déjenme algo, toqué aquí que los perdí. Pasó algo pasó. Aquí está, perdón. Tocando la computadora, cosas que no soy ningún experto en esto, pero ya estamos de nuevo. Bien, ¿está claro entonces? Los jueces no pueden denegar administración de justicia, no pueden alegar insuficiencia de la ley, no. Tienen que resolverlo. Están los métodos que dice la integración, poner en conocimiento de la Corte para que haga uso de la iniciativa de ley. ¿Estamos ahí? Bueno, veamos ahora lo que son los efectos de la ley procesal en el tiempo y en el espacio. Cuando hablamos de tiempo, estamos hablando de cuando entra en vigor una ley, cuando deja de tener vigor, es decir, cuando nace, cuando se muere, el principio de entrada en vigor. Vamos a ver el principio de irretroactividad de la ley. Y vamos a hablar de la delegación en el espacio, cómo es que se aplica. Recordemos primero que nada que nuestra ley es eminentemente territorial. La ley en general es territorial, quiere decir que se aplica en el territorio de Guatemala independientemente de la nacionalidad de las personas. Pero también se aceptan normas de derecho internacional porque Guatemala no vive aislada en el mundo, pues Guatemala forma parte de un conglomerado de naciones, de un concurso de naciones en los que necesita relacionarse y reconocer derechos de otros ciudadanos de otros países. Leamos el artículo 5. ¿Quién nos ayuda con el 5? 5 de la ley judicial. Ámbitos de la aplicación de la ley. Sí, Mariano, ahí vamos. Gracias, Mariano. El imperio de la ley se extiende a toda una nación extranjera, residente o en tránsito, salvo las disposiciones del derecho internacional aceptadas por Guatemala, así como a todo el territorio de la República, el cual comprende el suelo, el subsuelo, la zona marítima terrestre, la plataforma continental, la zona de influencia económica y el espacio aéreo, tales como los define las leyes y el derecho internacional. Gracias, Mariano. Yo no sé si le di gracias a Rosalind, pero si no, gracias, Rosalind, por su colaboración. Bueno, entonces la ley es eminentemente territorial. Se aplica a todas las personas que estén en el territorio, pero no olvidemos los tratados y convenios de materia internacional. Ya vamos a ver eso. Entonces, ¿cuáles son los principios que tenemos que tener en mente para la aplicación de la ley en el tiempo? Tiempo quiere decir días, meses, años, tiempo. El primer principio que debemos tener presente es el principio de entrada en vigor. ¿Cuándo entra en vigor la ley? ¿Cuándo empieza a funcionar para todos los ciudadanos? Pues la respuesta lo tenemos en la Constitución. Leamos, por favor, el artículo 180 de la Constitución. ¿Quién nos ayuda? El 180. Sí, licenciado. A ver, Carol, ayúdenos ahí. Artículo 180 de la Constitución. Dice, vigencia. La ley empieza a regir en todo el territorio nacional 8 días después de su publicación íntegra en el Diario Oficial, a menos que la misma ley amplíe o restrinja dicho plazo o su ámbito territorial de aplicación.
reformado por el artículo 15 del Acuerdo Legislativo número 1893, el 24 del 11 de 1993. Gracias, Carol. Entonces ya saben, la ley entra en vigor 8 días después de su publicación íntegra en el diario oficial, salvo que se amplíe o restrinja. Hay 2 métodos. ¿Quién se recuerda de esos 2 métodos que vieron en Introducción al Derecho? Los 2 métodos para entrar en vigor. No se les olvide, ese se llama principio de... Licenciado, Sí, sí, Jamie. yo recuerdo que es el método sintético y método sincrónico. Si estamos parcialmente, está bien, Jamie. Sincrónico y el otro se llama... A ver, ¿quién me ayuda ahí? ¿Perdón? Asincrónico. No, sincrónico es uno. Y a ver, Emerson. Gracias, Emerson. Sincrónico y... ¿Cuál es el otro? ¿Quién se LIC recuerda? es el método sucesivo. Sucesivo. Fíjense bien, 2 métodos. Sincrónico o sucesivo. Sincrónico quiere decir todos al mismo tiempo. Por ejemplo, la regla general es que entra 8 días en todo el territorio nacional. O sea que 8 días ya en vigor a las 0 horas para todos los departamentos y para todos los ciudadanos. Sincrónico, se sincroniza. Sucesivo es por etapas. Por decir, miren, en Guatemala, en la ciudad de Guatemala, en el departamento de Guatemala, entra en vigor el 10 de febrero. En Chimaltenango, el 15 de febrero. En Huehuetenango, el 20 de febrero. En Melpetén, el 10 de marzo. Eso es sucesivo. Puede ser también por horas. Me dicen, mire, entra a las 10 de la mañana, en otro a las 2 de la tarde. Es decir, eso es sucesión por sucesión. Son los 2 métodos, no se les olvide. La entrada en vigor, la Constitución dice 180, pero se puede cambiar en cuanto a sus lugares, en cuanto a su horario. Ese mismo artículo 180 lo encontramos regulado también en la ley de norma judicial. ¿Quién nos ayuda ahí? Leamos, por favor, el artículo 6. ¿Sí, Jamie? Leeré el artículo, licenciado. Por favor, Jamie, gracias. Artículo 6. Vigencia de la ley. La ley empieza a regir 8 días después de su publicación íntegra en el diario oficial, a menos que la misma amplíe o restrinja dicho plazo. En el cómputo de ese plazo se tomarán en cuenta todos los días. Gracias, Jamie. Si los tienen ahí, pónganle, si están haciendo algún su pequeño resumen o tienen sus leyes en papel o algo, pónganle ahí, el 180 de la Constitución se relaciona con ¿cuál? Con el 6º o 6 de la ley de norma judicial. Eso se llama principio de entrada en vigor o vigencia de la ley. Norma general, 8 días después de su publicación íntegra en el diario oficial. Principio de entrada en vigor. El otro se llama principio de abrogación. Recuerden ustedes que aprendieron lo que es la abrogación. ¿Sí, Emerson? Solo tengo una duda, es que estábamos hablando de los métodos de interpretación de la ley, el gramatical, el lógico, y el lógico se divide en 2, en el sistemático y en el histórico. Y ahorita estamos hablando de principios de ¿qué? Bueno, ahorita son los principios de aplicación de la ley en el tiempo. Y eso es parte de alguno de los 2 métodos, ¿no? No, eso ya terminamos los métodos. Ahora es la aplicación de la ley procesal en el tiempo y en el espacio. Son 2 subtemas distintos al que vimos de los métodos. Muy bien. Ahorita estamos viendo en el tiempo. Pues, ¿cuándo entra en vigor una ley? En el tiempo, días, horas, meses, semanas, lo que sea eso. En el tiempo, decíamos, la Constitución habla de 180 días después de su publicación íntegra en el diario oficial, pero dice que la ley puede restringir o ampliar eso. Entonces hablábamos de los 2 métodos, el método sincrónico y el método sucesivo. Entonces, aplicación de la ley en el tiempo, días, semanas, horas, meses. También en lugares, ¿verdad? San Marcos, Quetzaltenango, Guatemala, Petén, en todos los lugares. Puede ser en la misma hora en todos los departamentos o distinta hora o distintos departamentos. Hay leyes que no se emiten para que entren en vigor en todo el país. Hay leyes que por circunstancias especiales se emiten solo para regular un problema que hay, por ejemplo, en Quetzaltenango, un problema que se da solo en el Petén, solo es para que se aplique allá. Para un problema, por ejemplo, cuestiones de pandemias, de endemias o de violencia o algo lo que pueda ocurrir, no necesariamente tiene que ser en todo el país, puede ser solo en una parte. Esos son
principio de entrada en vigor, y ese 180, decíamos, se relaciona con el artículo 6 del organismo judicial, que es sobre lo mismo, principio de entrada en vigor. El segundo principio se llama de derogación o abrogación. Cuando ustedes estudiaron, se estudiaron derecho, les hicieron esa diferencia de derogación y abrogación parcial y total, ¿verdad? En el caso de nuestra ley, no hace esa distinción. Nuestra ley utiliza el término de derogación, independientemente si es total o si es parcial. ¿Pero a qué se refiere este principio? Que una nueva ley deja sin efecto la anterior para regular la misma materia. Puede ser total o puede ser parcial, derogatoria o derogación o abrogación. No se les olvide que es el mismo principio, solo que la doctrina lo divide, nuestra legislación no. ¿Y dónde lo encontramos, por favor? Eso lo encontramos en el artículo 8 de la ley del organismo judicial. ¿Quién nos ayuda? Emerson, usted que ha estado ahí al tanto de la clase, ¿tiene por ahí su ley judicial para que nos ayude, Emerson? Sí, ahorita, licenciado. Artículo 8 dice derogatoria de leyes. Las leyes se derogan por leyes posteriores. Inciso A, por declaración expresa de las nuevas leyes. Inciso B, parcialmente, por incompatibilidad de disposiciones contenidas en las leyes nuevas con las precedentes. Inciso C, totalmente porque la nueva ley regule por completo la materia considerada por la ley anterior. Inciso D, total o parcialmente, por declaración de inconstitucionalidad dictada por sentencia firme de la Corte de Constitucionalidad. Por el hecho de la derogación de una ley, no recobran vigencia las que hubiera derogado. Gracias, Emerson. Ese principio es el principio de abrogación o derogación. Cuando una ley deja de surtir sus efectos total o parcialmente porque una nueva ley lo sustituye. Pero hay algo importante. No se les olvide ahí, por ejemplo, si hay una ley el día de hoy que deja sin efecto una ley vieja, pero esta nueva ley la declara la Corte inconstitucional, la anterior no recupera su vigencia, no. El organismo encargado tendrá que emitir una nueva ley para evitar lo que ustedes conocen como las lagunas en el derecho positivo, de lo que hablábamos un momentito de la integración de la ley. Sí, pero las leyes que ya fueron derogadas, bajo ninguna circunstancia vuelven a aplicarse, o que decir, vuelve a ser vigente, no. Se derogó. Si no hay una ley nueva por disposición de la Corte de Nacionalidad, pues el Honorable Congreso tendrá que emitir una ley que regule esa materia, evitando caer en inconstitucionalidad. ¿Cuándo se cae en esa situación de inconstitucionalidad? Cuando la nueva ley es contraria a los principios que tiene nuestra Constitución. Por ejemplo, un ejemplo simple. La Constitución dice que por deudas no hay prisión. Quiere decir que quien deba dinero nunca va a ir a parar preso. No es una deuda. Pero si el organismo legislativo emite una ley diciendo que a la persona que adeuda X cantidad se le sanciona con tantos años de prisión, eso es inconstitucional. Simple. Entonces se deja sin efecto. Si es necesario, se emite una nueva norma, pero como en este caso, pues no está afectando nada, simplemente está reafirmando un principio constitucional, así se queda. A eso se refiere. Entonces el principio de nuestra ley, el derogar y abrogar, va unido en el artículo 8 y lo que se llama derogación. Es el segundo principio de la aplicación de la ley en el tiempo. Y el último se llama de irretroactividad. ¿Qué quiere decir esto? La ley siempre se aplica para adelante, nunca para atrás. O sea, si se emite una ley no va a regular cosas que ya pasaron, pues que no es lógico que regule cosas pasadas. La ley se aplica para adelante, por eso dice que entra en vigor 8 días después de su publicación íntegra en el Diario Oficial. Pero es para adelante. La única excepción es en materia penal, si favorece a los reos. ¿Sí, Carlos? ¿Me quería decir algo? No, Lick, disculpe, usted ya lo mencionó. Yo estaba por comentarle que efectivamente eso del principio de retroactividad era, por lo que usted dijo también, solo le quería hacer ese comentario, que solo que favoreciera al reo. Así es, si favorece. Sí, gracias, Carlos. Si favorece, se aplica, por ejemplo, una persona, pongamos el primer caso más sencillo. La persona fue condenada, por decirle, por el delito, por ejemplo, digamos, de robo, perdón.
fue condenada, digamos, por el delito de robo. Pero solo voy a contestar esta llamada, perdón. Perdón, jóvenes. Bueno, volvamos al tema. Decíamos un ejemplo de cómo se aplica para atrás. Digamos que una persona fue condenada por un delito, digamos, de lesiones. Él lesionó a otra persona y hay distintas clases de lesiones, por ejemplo, leves, graves o gravísimas, pero resulta que él fue condenado por lesiones graves. Y es un supuesto, ¿verdad? No es que así sea. Pero la ley dice que a la persona que comete el delito de lesiones graves se le sanciona con 10 años de prisión, por ejemplo. Bueno, se le condenó, él ya incluso está ya detenido, está cumpliendo su condena. Pero el Honorable Congreso de la República emite una nueva norma reformando esa, dice que no, que el delito de lesiones gravísimas a partir de esta fecha se aplique, solo serán 5 años de prisión. ¿Le favorece? ¿Cómo le favorece? Entonces se le aplica a él para atrás, solo en esa situación. Ahora, si se deroga y dice, mira, gravísima no son 10, van a ser 15 años de prisión, no le favorece, no se le va a aplicar, se queda con su ley. Pero escuchen eso, solo cuando favorece a la persona. Si está en trámite un proceso, también le puede favorecer. Él sabe que si lo van a condenar son a 20 años de un delito, digamos. Pero en eso se emite una nueva ley que reduce esa pena a la mitad, a 10. Dice, bueno, si me condenan ya no son los 20, con esta nueva ley me beneficia y ahora va a ser la mitad, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, solo se aplica para atrás cuando favorece. La regla general es que solo para adelante, nadie va para atrás. Igual que nosotros, lo único que va para atrás es el cangrejo, de ahí nadie más. ¿Dónde encontramos eso? Primero que nada, en la Constitución. Leamos el artículo 15 de la Constitución que nos ayuda. Artículo 15. Yo, licenciado. A ver, Jorge Mario, perdón, Jorge Mario. Ok. Está bien, licenciado. Artículo 15 y retroactividad de la ley. La ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorezca al reo. Gracias, Jorge Mario. Ahí está claro. Pero ese mismo artículo se repite otra vez en la ley del organismo judicial. ¿Dónde lo encontramos? En el artículo 7. ¿Quién nos ayuda? Aparte de Jorge, que ya nos ayudó, ¿quién nos ayuda? Jamie, creo que ¿Lo puedo leer yo, Lick? Y retroactividad. Y retroactividad. La ley no tiene efecto retroactivo ni modifica derechos adquiridos. Se dúa la ley penal en lo que favorezca al reo. Las leyes procesales tienen efecto inmediato, salvo lo que la propia ley determine. Gracias, Roselyn. Ahí estamos, mire, más claro no se puede. La ley se aplica siempre hacia adelante, siempre para regular situaciones futuras, salvo en materia penal, si favorece. Si no favorece, no. Eso es en cuanto a los principios de la ley, en cuanto a el tiempo. Si tienen ahí ustedes su apunte, por ejemplo, les decía hace un rato, en el principio de entrada en vigencia pueden establecer ahí, claro, que es el artículo 180 de la Constitución y poner a la par el artículo 6, dijimos, ¿verdad? 6 de la ley judicial. Bueno, en la mención de las leyes, pongan ahí el artículo 8 de la ley judicial. Y retroactividad de la ley, pongan ahí artículo 15 de la Constitución y 7 de la ley judicial para que ustedes sepan en dónde se van manejando sus leyes, porque les decía hace un momento, es un sistema. Todo nuestro derecho es un sistema. Por eso se habla de sistema jurídico, porque todos somos un sistema. Esos son los 3 principios de aplicación de la ley en el tiempo. Pero también se aplica en el espacio, territorio. Ya lo leímos en el artículo 5 diciendo que se aplica a los ciudadanos y habla de los que están en todo lo que comprende el suelo, el subsuelo, el área marítima, la influencia económica, todo eso se aplica. Eso se llama ley procesal en el espacio.
Como decía hace un rato, Guatemala no vive solo. Guatemala es un país solito, no existe. Tiene relaciones con todos los países. Y hoy es mucho más fácil viajar que antes. Hoy ustedes viajan a cualquier país. Por ejemplo, van ustedes a México, pueden salir temprano de acá en un vuelo, si tienen la oportunidad, un vuelo aéreo, en 2 horas están en la Ciudad de México. Pueden irse que 6 de la mañana llegan a desayunar a México, hacen sus gestiones y regresan a tipo 6 de la tarde o 7 de la noche, o 9, 10 están de regreso en Guatemala. Y van allá, celebran negocios, compran, venden, los comerciantes van y vienen. O lo mismo que sucede en los Estados Unidos, ¿verdad? De aquí a Miami también son como 2 horas y media, 3 o menos, creo yo. Más fácil, si pueden ustedes temprano ir a hacer negocios y regresar o quedarse allá un par de días. Eso genera aplicación de leyes en el espacio. Si uno va afuera, ¿cómo lo van a tratar en cuanto a sus derechos? Si va a ir a comprar propiedades allá, ¿cómo lo van a tratar? Si vienen extranjeros aquí, ¿cómo los vamos a tratar nosotros? Si celebran contratos aquí los extranjeros. Ahí son normas de derecho internacional. Fíjense bien, eso lo dice el artículo 5º. Y hay un código que se llama Código de Derecho Internacional Privado, que también se le llama el Código de Bustamante. En ese código se recogen 3 instituciones que regulan la aplicación de la ley en el espacio, en cuanto a las personas y en cuanto a los actos y los bienes. Fíjense, uno le llaman teorías, es la teoría de la personalidad de la ley, es una, la teoría de la territorialidad de la ley y otra que se llama locus regim actum. Locus regim actum. Bueno, la personalidad de la ley. ¿Qué quiere decir eso de la personalidad de la ley? Que la persona viaja, fíjense en eso, viaja con su ley. A donde él va, la ley lo acompaña. Eso lo conocemos como estatuto personal. Si yo voy afuera de Guatemala, me reconocen mi estatuto personal. Alguien viene de fuera, les reconocemos su estatuto personal y también se le conoce como los famosos derechos adquiridos. Leamos, por ejemplo, el artículo 24. ¿Quién no lee el artículo 24 de la Ley de Organismo Judicial para que entendamos en la relación en cuanto a estos métodos de derecho internacional? Permiso, artículo 24. ¿Me das chance? Que he intentado 3 veces. A ver, Eric. Artículo 24, estatuto personal. El estado y capacidad de las personas y las relaciones de familia se rigen por las leyes de su domicilio. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Fíjense bien. Si yo tengo 18 años, pues cumplí, o estoy entre 18 y 19 años, cumplí 18 y voy para 19 años. Bien. Viajo a los Estados Unidos, por ejemplo. Todos tenemos la idea de que en los Estados Unidos la mayoría de edad es a los 21. Si yo viajo de aquí a los Estados Unidos y tengo 18 y voy a cumplir 19, puedo actuar en los Estados Unidos válidamente en el mundo del derecho. Fíjense bien, leímos el artículo 24. Si quieren, léanlo de nuevo y me dicen, yo tengo aquí 19 años. 19, pongámoslo así fijo, tengo 19. Yo voy a los Estados Unidos. Allá la mayoría es a los 21 años. ¿Puedo yo actuar válidamente allá en el mundo del derecho en los Estados Unidos teniendo 19, sabiendo que la mayoría es de 21? No. Lick. A ver, ¿por qué no, Carlos Alfredo? Yo diría que sí, ¿no? Bueno, Si vamos como turistas, sí, porque no llevamos nuestros documentos y que en nuestro país la mayor de edad es a los 18 años, pienso yo, Lick. Gracias. De acuerdo a la teoría de personalidad de la ley, vamos en orden. A ver, Eric, ¿qué dice Eric? Sí, de acuerdo a la teoría de la personalidad de la ley, el artículo 24 dice que si nuestro domicilio es Guatemala, nosotros nos vamos a regir con la ley de Guatemala. No sé si estoy en esto. A ver, entonces sí podemos ejercer, ¿no? A ver, Pilar, gracias, Eric. Pilar.
Lo mismo, licenciado, que en el artículo 24, en el estatuto personal, en el último parrafito dice que se rige por las leyes de su domicilio. En este Exactamente. caso sería el domicilio de Guatemala, ¿verdad? Así es, Pilar. Gracias, Pilar. Entonces quiere decir que si yo voy allá, tengo 19 años, tengo 20, pues yo soy mayor de edad, porque son las leyes y dice claro que es mi estado y mi capacidad. Y también me dicen mis relaciones familiares. O sea, yo voy, ¿sí? La ley me acompaña a donde yo vaya. Se somete mi ley de mi domicilio. Mi domicilio es Guatemala, me respetan, ese es un derecho que yo tengo. Ahora la inversa, fíjense bien a la inversa. Viene una persona de los Estados Unidos. Él tiene 20 años en los Estados Unidos. Y allá, la mayoría sabemos que es 21. Viene a Guatemala, tiene 20 años. ¿Lo aceptamos a él como un mayor de edad o como un menor de edad? Mayor Como de un edad. menor de edad. Mayor de edad. Es un Mayor de edad. menor de edad. Es un- Mayor. Va, saben que leamos el Menor de edad, artículo ¿no? 26. Es un menor de edad. Menor de Leamos el edad. artículo 26. A ver quién nos ve ahí, Bernardo. Derechos Leamos el 26 de la ley Derechos individual. adquiridos. Derechos adquiridos. El estado y capacidad de la persona individual extranjera adquiridos conforme a su ley personal será reconocido en Guatemala si no se opone al orden público. Ahí, gracias, Eric. Ahí está claro, ¿eh? Tenemos que respetar que él es menor de edad, porque él tiene 20 años, y en su país la mayoría es hasta los 21 años. O sea, tenemos que respetar. Esas son las teorías que se debaten en el derecho internacional. Entonces, en cuanto a las personas, a donde yo vaya, me respetan mis derechos. Si yo voy para allá, por ejemplo, al revés, digamos, si yo en Guatemala fuera la mayoría a los 18 y en El Salvador es a los 16, yo llego allá, tienen que respetarme, que aquí es hasta 18. Si yo no los he cumplido, no tengo capacidad. Si ya los cumplí, sí. Que allá tengan 16 es otra estación muy distinta. Ya no sé Lick, eso. tengo, ¿Respetamos? Sí, 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 Marielos. perdón, duda. Si una persona que cumple 18 años en Guatemala emigra, pero como le llamamos de indocumentado a Estados Unidos, y tiene algún inconveniente allá, ¿también aplica o porque como ha cometido el delito de ir, se cubre eso allá? No, fíjese que lo que pasa es que a él lo deportan, porque él cometió una ilicitud al ingresar a un país sin estar autorizado para él. Lo mismo sucede acá. Si viene un extranjero a Guatemala y no tiene su documentación para estar, es deportado, no puede ejercer ningún derecho porque él está ilegal. Se refiere a cuando usted va en forma legal, normal. Si usted se va en esos grupos, esas caravanas, pues lo que sucede allá es que usted no está ingresando por una aduana, usted está ingresando por lugares donde se está evadiendo la policía para tratar de llegar allá, y usted está allá y tratando de buscar un lugar donde trabajar. Inclusive ya ve que la gente que está allá y que trabaja no les reconocen derechos, si está ilegal. Sí. Y la primera oportunidad que tienen lo deportan. Entonces, si estamos ahí, nos vamos. Nuestra ley nos acompaña a donde vayamos. Personalidad de ley nos acompaña. Territorialidad de ley, reconocemos la ley de nuestro domicilio. Si viene un extranjero, reconocemos sus derechos adquiridos. Eso es en cuanto a las personas. Pero ¿qué pasa con los bienes? Fíjense bien. Nosotros, si tenemos oportunidad, por ejemplo, si la fortuna comprar allá una propiedad, a la hora de un problema, ¿qué pasa? ¿Qué ley se va a aplicar? Yo tengo 20 años, llegué a los Estados Unidos, soy mayor de edad, compré un apartamento o un terreno o una casa, pero hay un problema, que esa casa estaba sujeta a un juicio en los Estados Unidos, hay impuestos pendientes de pagar, más deudas. ¿Y qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué ley le van a aplicar a ese bien, siendo yo guatemalteco, mayor de edad, desde luego? ¿Qué ley se aplica? Jorge Mario. A ver, Jorge Mario, ¿pidió la palabra? Dígame, licenciado. No pedí la palabra, pero ya que está en eso,
se va a regir de acuerdo al lugar de la ubicación de los bienes. Eso se encuentra en el artículo... Si quiere leer el artículo, Jorge Mar, ¿Cómo? ¿quiere leernos en qué artículo encontramos eso? Artículo 27, si también lo tienes. Hasta que hablan, ¿no? Los Bien. bienes se rigen de acuerdo a la ley del lugar de su ubicación. Exactamente. O es de la inversa. Viene un extranjero a Guatemala y compra. Aquí vemos el común que vengan a comprar a la Antigua o que van a comprar a Sololá, a Panajachel, la gente le encanta comprar ahí. A la hora de un problema, él es extranjero, puede ser un estadounidense, un alemán o qué sé yo, pero como los bienes están situados en Guatemala, se aplica la ley de Guatemala. Y lo mismo sucede con cualquier otro acto o cualquier contrato. Fíjense en eso. Los actos y los contratos se le aplican las leyes del lugar donde se realizan esos actos o esos contratos. La doctrina habla de actos y contratos juntos. La ley nuestra separa actos y contratos y lo encontramos en formalidades externas y formalidades internas. ¿Dónde está eso? En el artículo 28 y 29. ¿Alguien quiere ayudarnos con el artículo 28 y 29? Formalidades. Sería formalidades externas de los actos. ¿Me escuchamos, Johnny? A ver, ¿quién nos ayuda, Johnny? Que le pasó por su micrófono. ¿Quién nos ayuda? Artículo 28 dice, formalidades externas de los actos, dice. Locus regit actum. Las formalidades extrínsecas de los actos y negocios jurídicos se regulan de acuerdo a la ley del lugar de su celebración. 29. Forma de validez de los actos. Lex loci celebrationis. Las formalidades intrínsecas de los actos y negocios jurídicos se regulan de acuerdo a la ley del lugar de su celebración. Le agradezco mucho, Fernando. Ahí estamos, miren. Muy mal. La doctrina los mantiene en una sola calidad, que es locus regit actum. Sin embargo, nuestro código lo habla de los facultades o ritos internos y externos, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Se refiere a que se aplica la ley del lugar donde se celebra el acto o el contrato. A eso se refiere de aplicación de la ley en el espacio. Cuando hablamos de espacio nos referimos a territorio, no se les olvide. Pero la ley contempla algo adicional que son los documentos que vienen del extranjero. Fíjense en esto. La ley habla que tenemos que, algún ejemplo sencillo, nosotros vemos que en los Estados Unidos hay paisanos nuestros allá, que algunos están legales y otros ilegales, pero necesitan mandar documentos para Guatemala. ¿Qué ley se utiliza? ¿Qué ley va a usar él allá? Ya me puse muy... Sí, Dionel, a ver qué se nos ayuda usted ahí. No, bueno, leamos el artículo 35. A ver quién nos ayuda ahí. No, perdón, es que esto se activó, entonces disculpe. No, Dionel es usted, Dionel. Sí, así es. A ver quién nos ayuda ahí con el artículo 35. Artículo 35 del derecho extranjero. Los tribunales guatemaltecos aplicarán de oficio cuando proceda las leyes de otro estado. La parte que invoque la aplicación de derecho extranjero o que desciende de la que se invoque o aplique justificará su texto, vigencia y sentido mediante certificación de 2 abogados en ejercicio en el país de cuya legislación se trate, lo que deberá presentarse debidamente legalizada. Sin perjuicio de ello, el Tribunal Nacional puede indagar tales hechos de oficio o a solicitud de parte, por la vía diplomática o por otros medios reconocidos por el derecho internacional. Estamos ahí, gracias. Ustedes vean, pues. Esto se refiere a que si yo estoy en Estados Unidos, celebro un contrato allá y me vengo de Guatemala a que se cumpla, pues ¿qué ley le aplico? Pues es la ley de allá, de donde lo celebré. Es el derecho de allá. Dice, mire, pero es que viene a decir, mire, no, ese contrato está mal. ¿Por qué? Porque la ley, aquí la ley es de Guatemala, no, pero es que lo otorgaron en México o lo otorgaron en los Estados Unidos.
Tiene que aplicarse la ley de allá, tenemos que reconocer la ley de allá. Pero alguien dice, mire, pero esa ley allá no existe. Claro que sí existe. Fíjense bien, el principio es que todos los jueces y abogados conocemos el derecho. Se recordarán ustedes de aquel principio que les dije que era mero cruel del artículo 3. Leamos el artículo 3 de la LOA para que lo entendamos mejor. 3, ¿quién nos ayuda con el 3 para recordar un poquito? ¿Me permite leerlo, licenciado? Sí, Jamie. Artículo 3. Primacía de la ley. Contra la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contrario. Entonces un juez, si van a pelear a un tribunal, el juez pues conoce la ley guatemalteca, porque la ley le ordena que no puede leer ignorancia, máxima si es juez. Pero aquí están hablando de aplicar un derecho extranjero. Mira, es que yo apliqué ese derecho porque allá se celebró de acuerdo al derecho de allá y tienen que aplicarse acá. Entonces, el derecho, no se les olvide esto, el derecho no se prueba, salvo si es derecho extranjero, porque ninguno de nosotros, ni jueces, ni abogados, ni estudiantes, ni trabajadores de nada, está obligado a saber el derecho extranjero. Entonces dicen, mire señor, el derecho que le está invocando el señor no existe en los Estados Unidos. No existe, no existe. Entonces, ¿qué tiene que hacerse? Es el único caso en que el derecho tiene que probarse. Y ahí ese artículo 35, da las formas o los métodos de cómo una persona puede aplicar o exigir que se aplique el derecho extranjero. A ver, ¿cuáles son las formas que nos habló ahí? ¿Quién se recuerda de las formas que están ahí? Por medio de 2 abogados, de forma diplomática o de formas que reconozca la propia ley, dice. Ahí estamos, derecho internacional. Se dice, mire, pues yo voy a ir a los Estados Unidos y voy a traer allá una certificación de 2 abogados, que eso existe. Pero si el juez, por ejemplo, dijera, no, a mí yo tengo ciertas dudas en eso, porque puede ser que no sea así. Bueno, pero puede pedirlo a través de la vía diplomática. Muy fácil. La ley le permite a él pedirlo. Y si leemos el artículo, ¿qué es? El 115. 115. ¿Quién nos lee el 115? Estamos en la ley del organismo judicial, 115. Permiso, Lic. Sí, escucho. Suplicatorios. Los suplicatorios para el extranjero los dirigirán los tribunales por medio del presidente de la Corte Suprema de Justicia cuando otras leyes o tratados vigentes no dispongan diferente trámite. Creo que debimos haber leído primero para entenderlo mejor. Perdone, ahí creo que cometí un error. Leamos el 114 para que era primero ese y después el otro para comprenderlo mejor. Pero Con leamos gusto. el 114. Con gusto, Lic. Artículo 114. Comisiones. Los jueces y tribunales pueden comisionar para diligencias determinadas a otros de la misma o de inferior categoría, refiriéndose al de igual materia y de distinta localidad. A los de la misma categoría se dirigirán por exhorto, a los inferiores por despacho y a los superiores o a los otros estados por suplicatorio o carta rogativa. Bien, ahora leamos el 115 para que ya entendamos del suplicatorio o la carta rogativa. Artículo 115. Suplicatorios. Los suplicatorios para el extranjero los dirigirán los tribunales por medio del presidente de la Corte Suprema de Justicia cuando otras leyes o tratados vigentes no dispongan diferente trámite. Gracias, Carlos Alfredo. Entonces vean, pues. A la orden. Recuérdense que mencionábamos y leímos ya lo que es la jurisdicción. Y decíamos que la jurisdicción es la facultad de administrar justicia. Y hablamos leímos en el artículo 58 cómo está distribuida esa jurisdicción en el caso de Guatemala. Y los jueces, por lógica, cada quien tiene su propia competencia. Y nadie tiene que inmiscuirse en el trabajo de otro. Pero muchas veces los jueces no pueden por sí mismos realizar algunas diligencias y tienen que pedirle a otro que lo haga.
Por ejemplo, si se presenta una demanda aquí en Guatemala contra una persona que vive, digamos, en Huehuetenango, no, el juez no puede, el de aquí, no puede irse a Huehuetenango para que le vayan a notificar a esa persona. Él no puede, porque su competencia se limita al departamento de Guatemala. Entonces, ¿qué hace? Ahí le da la ley las opciones, sea por despacho o por exhorto, que cuando se aplica, cuando es despacho y cuando se aplica, cuando es exhorto. Cuando el juez se dirige a un juez de menor categoría que él, le ordena, le manda un despacho ordenándole haga tal cosa, porque él tiene una jerarquía superior. Eso es un despacho. Le ordeno que vaya y le notifique a fulano de tal que vive en tal y tal dirección, a un juzgado de menor categoría. Si el juzgado de aquí es de primera instancia, el juzgado menor es de paz, así de simple, le ordena. Pero si él se lo va a mandar a un juez de igual categoría, porque en ese lugar no hay de paz, pero sí hay de instancia, entonces se le pide, le manda un exhorto que le pide que le haga el favor, lo exhorta, hágame el favor. Yo no puedo ir, no le va a ordenar a uno de igual categoría, porque están al mismo nivel. Entonces manda el exhorto. Le exhorto, por favor, a que me haga esta notificación, porque mi competencia no me permite ir allá. Ahora bien, cuando es para el extranjero, no es despacho, no es exhorto, se llama suplicatorio o carta rogativa, porque está suplicando, está pidiendo un favor que le hagan. Sí, así, pues dice carta rogativa, le ruego, ¿verdad? Carta rogativa, le suplico que me haga tal diligencia. Ahí dice cómo debe hacerse lo que leímos en el artículo 115. A eso se refiere. Perdón. Sí, mijo, perdón un momentito, sí, mijo. Perdone, joven, es un hijo ahí pidiéndome favores de algo. Bueno, se le olvidó que tenía clases hoy. Entonces no se olvide, siempre que es, cuando se le ordena a otro juez, tiene que ser juez inferior, un despacho. Cuando se le pide favor a otro, porque están igual, se le exhorto. Y cuando se suplica o se ruega, es suplicatorio. Los suplicatorios o esas cartas rogativas siempre van para el extranjero. Siempre, ¿verdad? Cuando es los otros del despacho y el exhorto son internos, no hay ningún problema. En eso sí, no sé si me entendieron, ¿cómo le llamáramos? Esos favores que hacen el de instancia, ese mandado que recibe el de paz y esa súplica que recibe el extranjero, ¿sí me entienden en eso? Díganme, si no... Sí, licenciado. Bien, Nuria. Bien, ¿de los demás sí lo entendieron? Sí, licenciado, claro. Entonces, Sí, licenciado. Gracias, Jamie. Bien, Alex. Entonces, terminamos lo que es la aplicación del procesal en el espacio y ya vimos el tiempo, ya vimos sus métodos. Bueno, hemos concluido este segundo tema del programa. El primero es derecho procesal y el segundo es ley procesal. Por eso ya agotamos estos dos temas. Si hay alguna duda las aclaramos porque ya vamos con otro tema. Licenciado. Sí, Johnny. Fíjese que solo quería que me ayudara. Perdón, Johnny, no le escucho, perdón. Perdón, Johnny. ¿me escucha ahorita? Johnny Pérez. ¿Me escucha? Sí, ahorita sí. Mírele con una consulta sobre el título, era métodos, pero no anoté el primer título que se había dado. Vamos a ver, regresemos un poquito ahí por Johnny. Mire, y tal vez para otros menos se puede tener un problema. Decíamos que cuando hablamos de interpretación de la ley, ¿qué buscamos? Buscamos el sentido. ¿Qué quiso decir el legislador cuando emitió la ley? Pero decíamos que en el caso nuestro, ¿quién emite la ley? El organismo legislativo, o lo que es lo mismo, el Congreso de la República. Pero decíamos que
No siempre la interpretación es la más adecuada o las personas que estuvieron ahí ya no están, cambian, pero la ley para evitar eso nos da métodos para interpretar la ley y nos da el método gramatical y el método lógico. El método gramatical se refiere a la función de las palabras. ¿Dónde encontramos la función de las palabras? Pues en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, porque nuestro idioma oficial es el español. Si tenemos dudas de una palabra aquí, pues vamos a ese diccionario y ahí está su definición. Salvo, dice la misma ley, cuando el legislador la definió expresamente, pero él tiene que decir en qué sentido tenemos en esa palabra. De lo contrario, vamos al diccionario, método gramatical. Y el método lógico, es decir, cuando hablamos de la lógica, es decir, usamos mucho esa palabra, es lógico, pues estamos haciendo un razonamiento nosotros, y les ponía yo el ejemplo, tal vez no el mejor, pero decía, estudió bastante, ganó lógico. Lógico, si él estudió iba a ganar. Si no estudió nada, ¿y qué le pasó? Perdió. Lógico, perdió. O sea, es un razonamiento que uno hace de momento. Miren, ¿qué pasó? Bueno, optó un trabajo. ¿Y cómo le fue? Le fue bien, es lógico, está bien preparado. ¿Y de qué va a trabajar, por ejemplo? En cuestiones de computación. Ah, es un bachiller excelente en computación, es lógico, por eso le dan trabajo. O al revés, fue a buscar un trabajo ahí en una empresa de computación, pero él no es bachiller en computación, es un bachiller en ciencias y letras. Entonces, ¿le dieron trabajo? No, lógico, no tiene conocimiento de eso. O sea, la lógica se refiere al razonamiento, pero ese razonamiento implica, decíamos, dos métodos alternos o complementarios, el método sistemático y el método histórico. ¿Cuándo el método es sistemático? Pues decimos de que la ley es un sistema, todo es un sistema. La ley está estructurada en un sistema. Si ustedes ven, tiene partes, la ley tiene partes y va en un orden. Y por eso les explicaba, yo les decía hace un rato que cuando uno quiere leer artículos aislados, comete una mala interpretación, porque todo es un conjunto. Y les ponía el ejemplo de nosotros los seres humanos. Nosotros estamos hechos de una manera, funcionamos completos, ¿no? Cabeza, tronco y extremidades. Claro, ¿quién dirige todo eso? El cerebro. El cerebro lo dirige. Pero ¿qué pasa si nos fracturamos un pie? Ya no funcionamos bien. ¿Qué pasa si nos fracturamos una mano? Ya no funcionamos bien. Es un sistema, así es la ley, es un sistema. Tenemos que entenderlo como un todo. Se decía yo que casi todos los códigos están divididos en libros, o sea que son partes. Un libro se refiere a una cosa, otro libro a otra cosa, pero todo eso está relacionado. Es un sistema, es el método sistemático. Y el método histórico, como les decía, pues hay que ir a sus antecedentes, cómo es que a alguien se le ocurrió regular esa materia, qué propuesta hizo, cómo la llevó al organismo legislativo, quiénes apoyaron esa moción, votaron, cuántos, quiénes, ¿no?, a favor, cómo entró en vigencia, si con método sincrónico, método sucesivo, está vigente aún. A eso se refiere John. Esos son los métodos de interpretación de la ley. Pero decíamos que muchas veces no hay una norma. Carlos Alfredo Pérez, perdone su micrófono. Carlos Alfredo. Decía también, pero que muchas veces se busca, el juez tiene un problema que resolver y tiene que resolverlo a como de lugar. Y busca en la ley y no encuentra una norma. Ya buscó. Entonces no hay lo que conocemos como lagunas en el derecho positivo. No hay una norma porque la situación no se había dado o los legisladores no previeron esa circunstancia. Entonces se da esa laguna, pero decíamos que el juez tiene que resolver. No puede él decir, mire, como no hay una norma, su caso no se lo resuelvo, no puede. Porque la ley le ordena resolver y leímos el artículo 15 de la ley judicial que dice que tiene que resolver. ¿Y qué hace? Integra la ley, la analogía, la equidad, la justicia, los principios generales del derecho. ¿Dónde está eso? Pues cuando hablamos de analogía es buscar en otras leyes casos parecidos. La excepción es que delitos no se pueden crear por analogía. Si dice que es delito, se juzga y se castiga. Si es responsable. Si no hay como delito,
Se puede parecer a un delito, pero si no está establecido en el código, no hay delito. Ahora, en materia procesal, sí se utiliza la analogía, buscar casos similares que resolvieron en esa forma. La equidad, pues, ¿qué buscamos de la equidad? Que el juez actúe correctamente, que aplique la justicia, es decir, que sea un hombre sensato, que vaya buscando el equilibrio para que las partes queden satisfechas y no se agrave el problema. Y los principios generales, pues ahí los tenemos. ¿En dónde? En la Constitución. Y les decía que muchos los tenemos de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano después de la Segunda Guerra Mundial, como es el derecho a la defensa, el derecho a tener acceso a los tribunales, derecho de petición, el derecho a un debido proceso, el derecho a la publicidad de los actos, el derecho a pedir informes de cada quien que consten de uno en cualquier institución. Esos son principios generales del derecho, son derechos del ser humano. Con eso integramos la ley, pero quiero que quede claro, interpretar es porque está la ley y solo hay que darle el verdadero sentido que tiene. Integrar no hay ley, hay que buscar para resolver el problema. Resolver el problema y ¿qué hace el juez? Lo pone en conocimiento de la Corte porque así se lo ordena el artículo 15. La Corte revisa si efectivamente el juez tiene razón, no hay una norma aplicable y haciendo uso de su iniciativa de ley lo manda al organismo legislativo para que se regule esa materia. Ese es el tema que tomamos ahí, Johnny, pero es distinto a lo que estábamos hablando de la aplicación de leyes en el tiempo y en el espacio. Cuando hablamos de tiempo, ya lo vimos, entrada en vigor, la derogatoria y la retroactividad. En el espacio ya vimos lo que son los métodos de la territorialidad, la personalidad, el locus reginato. Más o menos, ¿me ha entendido ahí? Sí, muy bien, Lick, ahí estamos. Muchas gracias. Está claro. ¿Tienen alguna otra duda? Porque ahí terminamos ese tema para que en la próxima clase ya veamos el tema de los órganos jurisdiccionales para que los que quieran dar una leidita. Sí, Carlos, perdón. Licenciado, disculpe, solo es una observación y una consulta. La observación se refiere a que yo viendo el libro de la licenciada Crista Ruiz, en la página 24, ella presenta un esquema sobre los principios del proceso. Pero la observación va dirigida a que hay un error ortográfico. Esto es por si usted tiene comunicación con ella para que se lo haga saber y pues poderlo corregir. Es únicamente, con el debido respeto, una observación. Porque dice probidad y está escrita con V. Pues bien, muy bien, me agrada su observación, Carlos, pero Carlos Alfredo, pero fíjese que yo ya tengo muchos años que la vi a ella y yo no sé si... No. Ok, como le decía, eso era una observación. Bueno, para que los demás compañeros lo tomen en cuenta, que probidad es con la B, como le llaman, nosotros le llamamos en la escuela la B grande, ¿verdad? No la V, ¿verdad? La B grande. Sí, la consulta era si, fíjese que... No lo tengo, ¿verdad? Esa es una observación. ¿Y la otra consulta que era, Carlos? La consulta era, disculpe, si usted no tenía fecha de examen para el primer parcial. Fíjese que creo que ya la dieron, no me recuerdo si creo que sí, pero yo creo que estamos para el 20 y tantos del mes de febrero, pero se las confirmo en la próxima clase, ¿verdad? Muchísimas gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, Lick, que descanse. Buenas noches, Lick. Muchas gracias por todo. Buenas noches.